A media tarde del 4 de junio de 2018, justo un mes antes de las elecciones presidenciales, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Apretó unas teclas y envió un requerimiento. El propósito del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La orden consistía en eliminar de la lista de personas bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares e indicios de que manejaban y blanqueaban dinero proveniente de actividades ilícitas. De apenas 4 cuartillas, al cual seguía un anexo de 89 páginas, con el requerimiento se cumplía el acuerdo que ordenaba ejecutar, una de las decisiones más controvertidas del sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que implica y porque fue hecha en las sombras. El desbloqueo masivo y la consecuente liberación de miles de millones de pesos depositados en 722 cuentas a nombre de personas físicas y sociedades mercantiles de todo tipo. En el listado de las cuentas desbloqueadas hay de todo: empresas usadas para desviar recursos públicos en el esquema conocido como la estafa maestra, compañías que han lavado dinero para el cártel de Juárez y han participado en la venta de jugadores del fútbol mexicano a Europa, o firmas utilizadas por gobernadores del PRI para canalizar recursos federales a las campañas electorales de su partido, o cientos de empresas factureras. El requerimiento también abrió las cuentas y las bóvedas bancarias para que familiares cercanos, prestanombres y operadores financieros de los más poderosos líderes de cárteles del narcotráfico, junto con las empresas ligadas a ellos, recuperaran el dinero congelado al que no tenían acceso. Los apellidos de los más destacados jefes de las organizaciones criminales mexicanas, cuya violenta disputa por el mercado de las drogas ha causado más de 200,000 muertos y 60,000 desapariciones en una década y media, aparecían en el listado al que Aristegui Noticias tuvo acceso y pudo revisar detalladamente. Así que, en unos cuantos segundos, y al descongelar los casi 1,100 millones de pesos y 18 millones de dólares, benefició las finanzas de un puñado de los más notorios jefes del cártel de Sinaloa y del narcotráfico en México: Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero. El acuerdo firmado por Orlando Suárez López el 4 de junio de 2018 incluye a 20 personas y empresas vinculadas al grupo del Chapo Guzmán, entre las que destaca Juan Manuel Álvarez Insunza, considerado su principal operador financiero. Conocido como el Rey Midas, Álvarez Insunza utilizaba 4 identidades distintas y operaba desde Tijuana, Culiacán y Guadalajara. Las autoridades de Estados Unidos calculan que a través de empresas, centros cambiarios y prestanombres, lavó para el Chapo unos 4,000 millones de dólares en una década. El acuerdo para desbloquear cuentas también benefició directamente a Juan José, el Azul Esparragoza Moreno, decano de los traficantes mexicanos, a quien algunas versiones no confirmadas oficialmente dan por muerto, aunque las autoridades de Estados Unidos aún lo mantienen en la lista de los más buscados. La organización de Esparragoza Moreno, quien gozaba de una reputación de ser especialista en blanquear los recursos procedentes del comercio de droga, también resultó beneficiada con la eliminación masiva de la lista de personas. Y en particular le fue bien, porque el desbloqueo masivo incluyó las cuentas de su ex esposa María Guadalupe y sus hijas Brenda y Nadia Patricia Esparragoza Gastelum, además de sus abogados Ignacio González Parada y Janet González, quienes han sido acusados de lavar dinero a través de empresas que operan fraccionamientos residenciales, inmobiliarias, parques industriales, plazas comerciales de lujo, criaderos de avestruces y cadenas de gasolineras. Al mítico Rafael Caro Quintero, el narco de narcos como le llaman, los 28 años de condena que purgó en prisión no le paralizaron del todo la vida. Desde la cárcel se dedicó a construir, con la ayuda de abogados, sus 4 hijos, su esposa y algunos operadores financieros, un auténtico complejo de unas 30 empresas, desde inmobiliarias hasta mineras, spas y restaurantes, con recursos producto del tráfico de droga y mediante el cual lavó decenas de millones de pesos.
Por ello, la decisión de Orlando Suárez de firmar el acuerdo para desbloquear cuentas a granel le cayó de maravilla. El 4 de junio de 2018, al menos 5 de los integrantes del círculo más íntimo de Caro Quintero pudieron disponer de los recursos de sus cuentas. Sus hijos Héctor Rafael, Enoch Emilio, Mario Gibran, Roxana Elizabeth y su exesposa María Elizabeth Elenes Lerma. Cuando Orlando Suárez López, quien no respondió a varias peticiones de entrevista de Aristegui Noticias, estampó su firma en la última página del acuerdo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a todas las personas, incluidas en las hojas previas, deshizo lo que tomó 4 años en ser armado. Para justificar la medida, expuso 2 argumentos. El primero, que tenía conocimiento de que la entonces PGR ya había asegurado esas cuentas, por lo que mantener el bloqueo podría representar un obstáculo para las investigaciones del Ministerio Público. El segundo alegato de Suárez López consistió en citar la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en mayo de 2018, según la cual todo juez debe conceder amparo a quien lo solicite, en contra del bloqueo financiero ordenado por la UIF. Así que Orlando Suárez asumió como suya la argumentación de los ministros encabezados por Eduardo Medina Mora e instruyó una eliminación masiva de cuentas sin que las personas bloqueadas lo hubieran solicitado. De las cuentas liberadas se retiraron irremediablemente 1,086 millones de pesos, además de $17,663,000, según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por Santiago Nieto Castillo, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Fiscalía General de la República ya procesa la denuncia presentada en junio de 2019 en contra de Alberto Basbás y de Orlando Suárez López, extitulares de la UIF, así como de Mauricio Moreno, exdirector de procesos legales de esa unidad, en la que se les acusa de haber tomado decisiones de manera ilícita y de haber realizado actos carentes de sustento legal. En la denuncia, a la que Aristegui Noticias también tuvo acceso, se hace énfasis en que ambos titulares hicieron un uso ilícito de sus atribuciones y facultades para eliminar a personas y empresas sobre las que hay indicios suficientes relacionados con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, permitió ilícitamente que las personas eliminadas se reintegraran al sistema financiero y se autorizó la disposición inmediata de recursos económicos sin que previamente hubieran justificado el origen lícito de dichos recursos y sin mayor sustento que la arbitrariedad. Por una parte, dicen que la justificación de que el anterior titular de la UIF tuvo conocimiento de que la PGR había decretado el aseguramiento de las cuentas bancarias es totalmente insuficiente, pues nunca se tuvo certeza de que ello había ocurrido. Y de hecho, en los 722 casos mencionados, ese aseguramiento no existió y las personas bloqueadas pudieron de inmediato y con toda libertad disponer de los recursos que mantenían en el sistema financiero mexicano. Las declaraciones de Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre lo que él mismo calificó como una eliminación masiva de personas de la lista de personas bloqueadas, podrían parecer una manera de llamar la atención sobre un hecho que él mismo ha denunciado. No es el caso. Las 71 páginas que componen el acuerdo no dejan lugar a duda alguna. A partir de la 4ª hoja se produce una avalancha de nombres de personas, números de oficio, razones sociales, apellidos que dicen mucho y hablan por sí solos. Otros que no dicen casi nada, pero que en realidad son relevantes en la historia reciente de la violencia y la criminalidad en el país. No solo el cártel de Sinaloa recibió los beneficios del desbloqueo. Otras organizaciones dedicadas al crimen organizado también lo hicieron, como el cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados, a quienes les descongelaron las cuentas correspondientes a 10 personas físicas y empresas con sede en Jalisco y Cancún. Además, también le desbloquearon las cuentas a 20 empresas y personas asociadas al Grupo de los Ruelas, una organización independiente dedicada al contrabando y distribución de heroína, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A mediados de agosto del año pasado, Santiago Nieto hizo mención del tema del desbloqueo de las cuentas bancarias en entrevista con Aristegui Noticias y lo vinculó con un presunto esquema de extorsión articulado desde Los Pinos por Humberto Castillejos, entonces titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto. Santiago Nieto comentó que al asumir la titularidad de la UIF recibió reportes de informantes que lo alertaron de lo que ocurría. Un grupo de despachos de abogados cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habrían sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero y les ofrecían ayuda para desbloquearlos a cambio de grandes sumas de dinero. Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, pues la pregunta es cómo podían tener esa información, y a partir de ahí se generaba el caso. Humberto Castillejos operaba a través de una serie de despachos, Nazario, Ruiz, Cuello Trejo, etc. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la ley. El reportero Marcos Martínez le preguntó si creía que el expresidente Peña Nieto había tenido conocimiento del desbloqueo y del presunto esquema de extorsión. Pues yo creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción. Este era un acto a lo mejor chico, si lo comparamos con la estafa maestra, o si lo comparamos con Odebrecht, ¿no? Si lo comparamos con el viaducto bicentenario, el circuito exterior mexiquense, pues sí, hubo mayores actos de corrupción y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado. Lo mismo piensan abogados que litigan normalmente contra el bloqueo de cuentas. Esto lo tuvo que aprobar personalmente el secretario de Hacienda o el expresidente Peña Nieto. Nadie lo haría sin su autorización.